acompañan este programa. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buen domingo para todos. Mi nombre es Darío Mizrahi y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Far West, un programa hecho desde el lejano oeste en medio de la crisis del mundo occidental. ¿Cómo estuvo esa semana? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo va este domingo? Un domingo que, como siempre, vamos a estar tratando de compartir, pensando, reflexionando, discutiendo, conversando, hablando de conversaciones. Recibí muy lindos mensajes esta semana de gente que se sigue sumando a esta aventura que es Far West. Me pueden escribir a mi cuenta de Instagram, @DarioMizrahi. Los que ya me han escrito saben que no les miento cuando les digo que les respondo, que les contesto y que me estimula mucho saber qué es lo que piensan. Que me discutan también algunas de las ideas que por ahí proponemos aquí, porque eso es lo que lo vuelve más divertido y más interesante esto, ¿no? Y en esta línea y en esta idea de siempre ir reflexionando acerca de esa crisis que sentimos que estamos viviendo en este momento histórico, vamos a meternos hoy con un episodio más, un evento sintomático más de esta grave crisis que estamos atravesando en el mundo occidental, que nos lleva al Reino Unido. El Reino Unido, yo no sé si vienen siguiendo las noticias, por muchas razones por ahí no ha tenido la importancia y la cobertura que merece para la gravedad de la situación en el Reino Unido, pero está desde hace ya 3 semanas el Reino Unido inmerso en el mayor estallido social en décadas, con protestas, incidentes, saqueos, escenas de un nivel de violencia y de conmoción social que es llamativo, que solamente yo creo que producto de, obviamente, la preocupación y cómo acapara la información otros conflictos internacionales, es que no le estamos dando importancia, pero realmente es interesante lo que está ocurriendo, porque nos muestra cómo es en los países más desarrollados, en los países más ricos, en aquellos países donde los valores y el modo de vida que caracteriza a la civilización occidental han llegado a su mayor nivel de desarrollo, donde más se está viendo esta crisis. Una crisis y una serie de estallidos que, si uno mira los medios de comunicación convencionales y lo que podríamos llamar como el establishment mediático y cultural en el Reino Unido, es descrita como una serie de episodios donde una extrema derecha violenta y racista está atacando a minorías vinculadas a comunidades migrantes y específicamente a la comunidad musulmana. Y eso es todo. Y eso es lo que limita la serie de eventos que se están viviendo, sin mucho más interpretación que eso. Bueno, lo que nosotros vamos acá a tratar de mostrarte y de contarte es que eso está pasando, pero que hay algo más profundo que se está viendo. Ahora, para entender esto hay que remontarse al 29 de julio. El 29 de julio, en una ciudad relativamente chica, 90.000 habitantes, que se llama Southport, en el oeste de Inglaterra, dentro de lo que es el Reino Unido, nos vamos a hablar de Inglaterra, que es donde se está produciendo el eje de estas protestas. Un joven de 17 años ingresa a un salón de danza, donde chicas bastante chiquitas estaban practicando una rutina de Taylor Swift. Y este joven de 17 años llega en un taxi con un puñal y ataca de forma brutal, atroz, a las chicas, a las niñas que estaban allí. A 3 niñas las asesina, niñas de entre 6 y 9 años. Y a otras 8 niñas las deja heridas con bastante gravedad, aunque sobreviven.
y luego termina siendo detenido. No se puede entender lo que sucedió después sin comprender lo atroz, lo impactante de este hecho, que empieza a ser compartido primero en redes sociales, un poco ante cierto vacío de información por parte de los medios de comunicación tradicionales, que dicen algo que era una noticia falsa, que es que este joven era un inmigrante que estaba solicitando asilo político, refugio en el Reino Unido, y que era además de religión musulmana. Eso inmediatamente desata una serie de expresiones violentas contra mezquitas, contra hoteles de refugiados, contra centros culturales vinculados siempre a distintas comunidades de migrantes y dentro de esas comunidades a las personas de fe islámica. Hasta que nos terminamos enterando, esto es incluso difundido en respuesta de alguna manera a esa serie de ataques de violencia, de que nos enteramos de que el atacante es un joven, te decía, de 17 años, llamado Axel Rudakubana, que es británico, nacido en Cardiff, Gales, hijo de inmigrantes provenientes de Ruanda, de un origen cristiano, no musulmán. Es decir, no era inmigrante, pero era hijo de inmigrantes. Ahora, es verdad que aquí el Islam no tenía nada que ver porque este joven era de un origen cristiano. No se sabe al día de hoy el móvil de este caso. Dice sí la policía de Londres, la policía en realidad de Inglaterra, que no hay elementos para pensar que fue un hecho terrorista. Ahora, ¿cuál fue la respuesta oficial a esta ola de violencia realmente muy impresionante? Que hay que decirlo, fue una ola de violencia que se inicia con grupos extremistas que tienen ideas contrarias a la inmigración y que pueden tener inclinaciones racistas o xenófobas, que también ha respondido por escenas de mucha violencia de grupos, sí, islamistas, que existen en el Reino Unido y que están creciendo, grupos que aspiran a la construcción de una suerte de guetos que se rijan bajo la fe islámica en el Reino Unido. Son, por supuesto, minoritarios, pero existen y tienen mucha visibilidad y se vieron también en eventos muy violentos en respuesta de alguna manera a esto. Pero la versión oficial es, bueno, aquí el único problema es el racismo que imponen determinados grupos y la difusión de noticias falsas que sirve para justificar y alimentar ese racismo a través de las redes sociales. Con lo cual la respuesta, y esta fue la línea que bajó Keir Starmer, el primer ministro británico, es represión con condenas ejemplificadoras contra todos los que participaron de estas manifestaciones y propuestas de mayor control sobre lo que pasa en las redes sociales. Claro, esta represión incluyó, por ejemplo, cosas bastante fuertes. Digo, te cuento un caso, una chica de 13 años, sí, 13 años, la edad de imputabilidad en el Reino Unido es 10 años, es decir, ya es imputable una chica de 13 años, condenada, todavía no se sabe la cantidad de meses de prisión que le van a corresponder, porque pateó e insultó ante un centro de refugiados. Estamos hablando de una nena de 13 años. Niños también de 15 años que con sus padres fueron condenados. Un hombre de 61 años condenado a 18 meses de cárcel porque gritó ¿quién carajo es Alá? Fue básicamente el insulto que propinó. ¿Quién carajo es Alá? Que uno puede decir, bueno, es una forma de discriminación, una falta de respeto, puede ser. Pero 18 meses de prisión por eso puede ser también discutible si esa es una respuesta proporcional. Y claro, lo que nadie quiere preguntarse es ¿por qué ha habido una reacción tan encendida? ¿Cuáles son las causas subyacentes, más allá de que pueda haber sectores racistas y de extrema derecha que estén aprovechándose de esto? Es evidente que esto es un síntoma de un malestar social que está en aumento en el Reino Unido. Fenómeno que se está viendo en toda Europa, pero que ahora estamos viendo en estas semanas cómo se ha activado fuertemente en el Reino Unido. Y la verdad es que si este ataque aberrante generó esta reacción, es porque hay muchos en Reino Unido que se vienen sintiendo cada vez más afectados por una serie de problemas que son relativamente nuevos.
problemas que tienen que ver con un aumento de la criminalidad, por lo cual no les llama tanto la atención, o esto es concebido como un crimen más, mucho más atroz que otros, pero uno más de una serie que se está viendo en aumento, y donde hay una preocupación por lo que se considera un aumento muy fuerte de la inmigración, sobre todo proveniente de países de culturas completamente diferentes a la británica, que está generando evidentemente conflictos. Y quiero darte algunos datos. El censo de 2021-2022 marcaba que el 16% de la población británica era extranjera, es decir, había nacido en el extranjero, con lo cual esto no cuenta a quienes ya son británicos de primera generación, pero son originarios de otros países. Pero lo importante aquí es que estamos hablando de 10 millones de personas. Es un 100% más de lo que había en 2004. Se entiende, ¿no? Entre 2004 y 2022 se duplicó por lo menos la población migrante. Y si uno ve los datos de la llegada año a año de inmigrantes, por ejemplo, inmigrantes de países no pertenecientes a la Unión Europea, es decir, donde aparece mucho más el peso de la diferencia cultural, porque está claro que entre un británico y un francés o un alemán hay mucha menos diferencia que entre un británico y un senegalés o un turco. No se pueden negar esas diferencias culturales, por más que muchos tratan de alguna manera de negarlas. Y lo que uno ve es que la tasa de llegada de personas provenientes de países externos a la Unión Europea, en 2019 estaba en 350.000 al año y llegó a ubicarse, pasando 2022, en más de 1 millón al año. Y ha habido una disparada muy fuerte en los últimos 3 años. Es decir, hay una realidad, que es que ha habido una llegada muy fuerte de personas migrantes. Y eso ha coincidido con un aumento muy fuerte de la tasa de criminalidad. Uno puede decir una cosa es consecuencia directa de la otra. No, sería una simplificación decir eso. Ahora, lo cierto es que ha habido un fuerte aumento de la inmigración y ha habido un aumento muy importante de la tasa de criminalidad. Según estadísticas oficiales, una tasa que específicamente es en Inglaterra, interesante. No tanto, recordemos que el Reino Unido tiene 4 naciones: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. En Inglaterra, la tasa de criminalidad pasó de 62 delitos cada 1000 habitantes en el año 2013 a 90 cada 1000 habitantes en el año 2013. Es un aumento entre 2013 y 2023, es decir, en un lapso de 10 años, del 50%. Un 50% más de delitos que antes. Entonces, lo que se ve además es que hay una participación, que está en las estadísticas policiales, de muchos migrantes en los delitos. Todos los delitos que se cometen son cometidos por personas que son extranjeras, por supuesto que no, pero sí hay una participación muy importante. Claro que la gran mayoría de los inmigrantes es gente que va a trabajar y que va a aportar a la sociedad británica. Eso no está en discusión. El punto es que ha habido una gran cantidad de personas que han llegado de forma irregular, sin justamente hacer el ingreso legal que debería hacer cualquier persona, y que así como hay muchos que quieren trabajar y aportan a la sociedad, hay otros que tienen una gran dificultad para insertarse a la sociedad británica, como ocurre también en otros países. Y esto también va de la mano, de un problema, que es que quizás incluso ciudadanos británicos, que son británicos de primera o segunda generación, pero que tienen un origen migrante, y que ahí sí, esto refiere puntualmente a la minoría musulmana en el Reino Unido, no son todos, pero sí una parte de esa comunidad musulmana, aspiran a la construcción de guetos dentro del Reino Unido y dentro de distintas ciudades. Aspiran a una idea de convertirse en comunidades cerradas, donde se viva prácticamente según los criterios de la Sharia, interpretada aquí la ley islámica de forma bastante extrema. Y donde su objetivo, su intención de parte de estos grupos, algunos de ellos candidatos en elecciones locales y con resultados muy importantes en algunas elecciones locales, como se vio hace algunos meses en el Reino Unido, con la idea de que incluso las leyes comunitarias que se rigen por la Sharia tengan un peso igual o superior al de la ley británica, al de la ley que debería ser la única que existe en un Estado de Derecho. Entonces, estas son razones que están generando una conflictividad cada vez más grande en el Reino Unido. Es algo que está pasando en toda Europa, pero se estuvo viendo de forma muy clara
en el Reino Unido. Entonces aquí lo que estamos viendo es una crisis social, una crisis cultural por todo lo que estamos describiendo, y a eso se superpone, yo te diría, una doble crisis política. La primera crisis política tiene que ver con lo que uno podría llamar un fracaso en un plan de contención de la llegada de inmigrantes, que quizás por la presión y el peso de las ONG, que tienen posiciones muy extremas y gran capacidad de lobby, quizás por falta de capacidad de control, por distintas razones los gobiernos británicos no pudieron evitar una llegada de una gran cantidad de personas que no estaban pudiendo ser, que no iban a poder ser asimiladas por esa sociedad y que iban a quizás a terminar generando conflictos como los que estamos describiendo. Esa es una primera crisis, la crisis para evitar que se llegara a esta situación. Ahora, eso puede pasar. A mí me parece mucho más grave, mucho más preocupante, la segunda crisis política, que es cuando se produce el estallido, ¿cómo responde el gobierno? Y la respuesta es una negación de la realidad. La respuesta es plantear que esto es exclusivamente expresiones de racismo y xenofobia que deben ser reprimidas y que no hay ninguna otra causa subyacente, que no hay ningún problema de aumento de la criminalidad, que no hay ningún problema de falta de respuesta a ese aumento de la criminalidad, que la llegada masiva de migrantes de culturas que son completamente diferentes a las culturas y a la civilización occidental, evitar reconocer que eso puede generar problemas, tensiones como las que está generando. Entonces, claro, lo que es de por sí un problema, que es todo lo que describíamos antes, se duplica, se multiplica como problema y termina generando las condiciones para un estallido. Es interesante, y lo vamos a estar haciendo más tarde, cuando pasemos a hacer nuestro segmento de historia, la comparación con el Black Lives Matter. Cómo, en ese caso, un estallido social que tenía que ver justamente con la indignación en Estados Unidos de la población afroamericana ante lo que percibían como un racismo creciente de la policía, sí fue interpretada como un estallido que tenía causas subyacentes. Pero aquí pareciera que no se termina de reconocer esas causas como válidas. Quizás porque quien las sufre no es una minoría excluida, sino que son la mayoría, los ciudadanos blancos y en este caso británicos, una nueva muestra de un occidente que parece cada vez más imposibilitado de defenderse a sí mismo, algo que no pasa con el resto del mundo. Acompañan este programa. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y es un buen momento para tener una conversación con alguien que nos ayude un poco a tener otra mirada acerca de esto que está ocurriendo en Reino Unido. Así que para mí es un gran gusto poder presentarlo a Esteban Sichelo-Humner, que es catedrático de la Universidad de Oxford, es argentino, graduado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y desde hace ya un cuarto de siglo está allí radicado en el Reino Unido. Esteban, ¿cómo estás? Acá te saluda Darío Mizrahi. Darío, es un gusto estar con Far West desde Inglaterra. Bueno, el gusto realmente es para nosotros. Yo quisiera empezar esta conversación con una pregunta abierta. Digo, ¿qué estás viendo de esto que está pasando en estas semanas en Reino Unido, de esto que se desató a partir de este atroz crimen de estas 3 niñas allí en Southport? ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo un fenómeno normal, un fenómeno esperado, un fenómeno que no debería sorprendernos. Gran Bretaña ha sido, como muchos países europeos, demasiado generosa con la inmigración y bueno, estamos viendo una transición. Yo lo llamo transición, yo no lo veo como algo negativo, sino como algo normal. Los números hablan por sí solos. La población musulmana en el Reino Unido hoy en día son un 6%, pero se pronostica que en el 2050 van a ser un 17%. Y creo que todo lo que vemos es el resultado de estos números y no se puede hacer nada al respecto. Ahora,
yo te escucho y vos decís, bueno, es lógico lo que está pasando, estás dando explicaciones bastante claras respecto de lo que podríamos llamar las causas subyacentes de lo que estamos viendo. Ahora uno escucha el discurso de Keir Starmer, el primer ministro, o de los principales voceros del gobierno, y acá lo que está pasando no tiene nada que ver la inmigración y la población musulmana. Acá lo que está pasando es que hay grupos racistas violentos que están actuando porque son violentos y racistas. Eso es verdad y es inaceptable, es condenable, pero es entendible. Aquí todo esto, hay que tener en cuenta el clima. Hay varios factores que hay que tener en cuenta en Gran Bretaña para entender a esta isla. Uno de ellos es el clima. Los veranos son muy cortos, sale un poquito del sol y la gente se enloquece en los pubs, salen a beber y demás. Todos los veranos hay algo. Siempre en los veranos hubo riots o hubo manifestaciones de los hooligans. Cada verano algo pasa. Y este verano coincidió el calor con estas 3 chicas que mencionaste que mataron una persona mató, un chico de 17 años, mató a 3 chicas en Southport, y la prensa trató un poco de ponerle cosmético al asunto, diciendo era un británico, en realidad era un británico, sí, porque nació aquí, pero aquí no existe el ius solis, el derecho de tierra, sino que es el derecho de sangre, hijo de inmigrantes de Ruanda. Y los grupos extremistas aprovecharon, no sé si aprovecharon o se sintieron ofuscados y reaccionaron. Y se produjo un efecto dominó en varias ciudades del Reino Unido. Atacaron hoteles donde se asumía que había inmigrantes hospedados y demás. Sí, fue muy feo, el gobierno actuó muy rápidamente, la policía apresando a los que violaron la ley, a los que estaba probado que habían hecho crímenes como destrozos en hoteles, en autos de policía y demás, y hizo unos juicios express que en mi opinión fueron muy, muy acertados, express porque los jueces trabajaron 24 horas sobre 7 y más de 500 criminales de derecha terminaron condenados con condenas de 2 a 3 años de prisión. O sea, fue ejemplar, pero yo creo que es entendible. Gran Bretaña, como toda Europa, está viviendo una situación bastante delicada con la inmigración, sobre todo con la inmigración ilegal. Pero si lo vemos en grande, Darío, yo digo que todo esto es un proceso normal, consecuencia de los números. Entonces no podemos hacer nada. Yo creo que dentro de la democracia, ¿no? Mira, te puedo dar ejemplos. Por favor, sí, claro. Estoy escuchándote con muchísima atención, por eso me quedo callado. Te doy ejemplos. Yo estoy hablando desde la Universidad de Oxford, que es donde trabajo, donde me eduqué y donde trabajo como docente. Cada año nosotros ponemos la Hanukkah en la arteria principal de Oxford. Bien. En la arteria principal ponemos la Hanukkah y en los últimos años coincidió más o menos con Christmas, con Navidades. Entonces, el City Council también pone su árbol de Navidad. Por los dos últimos años tuvimos pedidos de los consejeros del gobierno de Oxford retirar la Hanukkah y retirar el árbol de Navidad porque ofende a la comunidad musulmana. No tuvieron mayoría para pasar la moción, pero la pueden tener en cualquier momento. Cuando yo vine a Oxford 25 años atrás, teníamos solamente una mezquita. Ahora hay 7 mezquitas en Oxford. El imán, uno de los imanes de Oxford, pidió llamar a los rezos desde el minarete con autoparlantes, con parlantes, como se hace en sus países. No solamente varios consejeros del gobierno local estuvieron de acuerdo, sino que el arzobispo de Oxford también estuvo de acuerdo que lo hagan. Entonces estamos viendo que toda esa tradición de Inglaterra, que quizás es la que a través de los años Inglaterra se forjó en el mundo, de las islas británicas, de los británicos, de Inglaterra, de los ingleses, es una realidad que no existe. Y ya tenemos 21 ciudades importantes, entre ellas Londres, cuyos alcaldes
son musulmanes y algunos de pueblos chicos ni siquiera hablan inglés. ¿Qué hay que hacer con esto? Aceptarlo. Yo lo veo como algo normal. Gran Bretaña, Darío, o estas tierras en el pasado que fueron normandas, también fueron romanas. Estamos en una época de transición donde la pareja británica tiene un hijo y cuarto, mientras que el inmigrante musulmán tiene 5 o 6 hijos. Dentro de la democracia no se puede hacer nada, absolutamente nada, sino que abrazar lo que se viene, en mi opinión. Estamos conversando con Esteban Sichero Hübner. La verdad que es apasionante escucharte y realmente la forma aparte en la que lo describís. Ahora, quiero tratar de entender, porque vos me contás, ¿no? Como la Hanukkah se tiene que ir de Oxford cuando antes podía estar. El árbol de Navidad se tiene que ir. Ahora, vos me hablás de los alcaldes. A mí la imagen que se me viene a la cabeza no es Inglaterra, pero es Reino Unido porque es el primer ministro o el ministro principal de Escocia, Humza Yousaf, que es Sí. Musulmán y que Sí. el primer día o uno de los primeros días cuando asumió el cargo rezó dentro de lo que sería la casa de gobierno, la casa del ministro principal de Escocia. Rezó, obviamente, un rezo islámico. Entonces, pareciera haber un doble estándar porque el cristianismo y el judaísmo deben replegarse para no ofender al Islam, pero el Islam uno ve que avanza en la vida pública. Porque es una cuestión de números. Bueno, Yusuf se fue, ya no es más el Escocia, pero sí es verdad. Pero lo vemos continuamente. Hay un alcalde que no me acuerdo el pueblo, que es, bueno, no habla nada de inglés, pero no solamente que se viste con sus ropas típicas. Yo siempre digo, o se equivocó de ropa o se equivocó de país, pero no importa. Pero sale de la casa de gobierno, de la municipalidad, y pasa el besamanos, ¿no? Se le pone toda la gente como hacen en los países musulmanes, extremos árabes, sunís, y todo el mundo le va y le besa la mano mientras camina. Es muy interesante verlo. Pero ¿y qué me decís, Darío, de aquí en Oxford? Autobuses donde la gente viaja localmente y de repente el bus se para que el chofer baje a la vereda con su alfombrita y rece con todos los pasajeros de arriba. ¿Qué pasa en escuelas aquí locales? Yo soy docente en la Universidad de Oxford y tenemos... Esteban, ahí te perdimos. Bueno, a ver si estamos con un problemita de comunicación. Vamos a tratar ahora de restablecer la comunicación con Esteban Sichero Hübner, profesor de la Universidad de Oxford, graduado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, que nos está contando cosas impactantes. Son cosas impactantes porque por más que uno pueda leer, informarse sobre lo que pasa en un país como es el Reino Unido, él nos está hablando desde su vivencia concreta, contándonos episodios que hablan de un país que está modificándose de forma acelerada en términos culturales y de cómo hay un repliegue de en este caso, del cristianismo, del judaísmo, que tiene que pasar a profesarse en privado, casi en secreto, mientras uno ve un avance muy prepotente de expresiones vinculadas al mundo islámico en pleno Oxford, ¿no? Estamos hablando de la ciudad que alberga una de las universidades más prestigiosas del mundo, ¿no? Una conversación que además estamos teniendo en el marco de este estallido social que se está viviendo en el Reino Unido ya desde hace casi 3 semanas, a partir de un crimen atroz, ¿no? 3 niñas asesinadas por un joven de 17 años. Bueno, vamos a hacer una tanda breve y en un ratito volvemos a ver si podemos restablecer la comunicación con Esteban. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. סוס מאץ, נתן בחושך, סוס מאץ
Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y seguimos aquí este domingo con Far West y llega el momento de una de nuestras secciones que es el personaje de la semana, el personaje que de alguna manera resume parte de lo que venimos conversando en este programa, donde es verdad, nos estamos centrando en este estallido social, en esta crisis cultural, política que se está viviendo en el Reino Unido. Y el personaje no es británico, ni vive tampoco en el Reino Unido, pero fue protagonista de esta semana por un hecho sumamente significativo que tiene, te diría, todo que ver con lo que está pasando en el Reino Unido. El personaje de esta semana es Thierry Breton. Es el jefe del mercado interior de la Unión Europea. No nos estamos equivocando, el Reino Unido, lo sabemos, no es más parte de la Unión Europea. Sabemos el Brexit mediante, dejó de ser parte, concretamente en 2020, 2021 en realidad, terminó su vínculo con la Unión Europea. Pero este personaje se metió con un tema que es crucial para entender las discusiones que está habiendo hoy en el Reino Unido, que son las redes sociales. A ver, él como jefe del mercado interior de la Unión Europea no es que está vinculado a cuestiones de libertad de prensa, pero sí a cuestiones empresarias, y viene siguiendo desde la Unión Europea el trabajo y las regulaciones que rodean al mundo de las redes sociales, enfocándose muy puntualmente en una que es X, lo que antes era Twitter, reclamándole que se amolde a muchas de las reglas que existen en la legislación europea sobre cómo tienen que manejarse los medios de comunicación, en este caso las redes sociales. Te cuento algunos datos de él y ahora te explico por qué ha sido uno de los protagonistas de esta semana. Él es francés, te decía, fue ministro de Economía, de hecho, de Jacques Chirac entre 2005 y 2007, y desde 2009 está al frente justamente del mercado interior en la Unión Europea. Ahora, ¿sabes lo que hizo esta semana? Esta semana fue muy importante para X, insisto, cuando hablamos de X nos referimos a Twitter, porque su dueño, Elon Musk, uno de los empresarios más ricos e importantes del mundo, logró de alguna manera traer de regreso a Donald Trump y protagonizó una entrevista con Donald Trump justamente en esta plataforma. Y en esa entrevista, en la previa de esa entrevista, hubo una carta que publicó justamente Thierry Breton, donde, entre otras cosas, advertía a Elon Musk que si en esa entrevista se difundían noticias falsas, se difundía información errónea, iba a haber una penalización justamente para él y para su red social, para X, porque debía amoldarse a los criterios de regulación que establece la legislación europea. Esto fue interpretado por el propio Elon Musk como una forma de casi de censura previa. Y de hecho generó muchísima discusión, al punto que la propia Unión Europea después terminó desautorizando esto que planteaba Breton. Lo interesante aquí es que justamente lo que propone un poco Breton y lo que se estaba proponiendo en parte en algunos sectores de la discusión europea es que la respuesta a las redes sociales es aumentar el control. Y entre otras cosas se plantea que X, cuando era Twitter, tenía mecanismos de control que habían llevado, por ejemplo, a censurar a Donald Trump y a borrarlo de la red
por acusarlo de incitar a la violencia. Claro, lo que muchos plantearon cuando eso sucedió en Twitter, luego de que Trump de alguna manera avalara la salvaje toma del Capitolio en 2021, era: ustedes están censurando a Trump y al mismo tiempo permiten que publique cualquier cosa en Twitter Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, que propaga el odio y la voluntad de exterminar a todo el pueblo judío desde Twitter, y que nunca fue suspendido por eso, con lo cual parecería que había un doble estándar. Bueno, ¿qué hizo Elon Musk desde que está en X, desde que está en Twitter y que lo convirtió en X? Bueno, esencialmente permitir que se publique casi cualquier cosa. Como en Reino Unido se planteó que el problema, parte del problema fue la difusión de noticias falsas por las redes, muchos empiezan a reclamar que haya mayor control. Ahora, ¿ese mayor control es mayor libertad? No lo sabemos, no lo tenemos claro. Quiero ahora volver a la conversación que habíamos dejado pendiente justamente con nuestro invitado de esta semana, que es Esteban Sichelo Hübner, que es catedrático, te decía, de la Universidad de Oxford, argentino, graduado en Relaciones Internacionales, con quien veníamos conversando acerca de lo que está en Reino Unido. Bueno, hemos podido restablecer la conversación, así que lo vuelvo a saludar. Esteban, ¿ahora me escuchas bien? Te escucho perfecto, y si a Trump y a Elon Musk también se le interrumpió la comunicación, a nosotros. Excelente, excelente. Casi 40 minutos tuvieron que demorar el comienzo de la charla. No me recuerdo, Darío, qué es lo que te dije último que se escuchó, porque yo seguía hablando. Claro, a ver, lo último que estábamos, yo te había preguntado respecto de la situación, de esta paradoja de a partir de lo que vos contabas, de que la Hanukkah tuvieron que retirarla de Oxford, de que tuvieron que retirar el árbol de Navidad, pero que al mismo tiempo estaba avanzando. Es decir, la idea de que se tiene que replegar a la vida privada el judaísmo y el cristianismo porque ofenden a los musulmanes, pero al mismo tiempo uno ve una forma en la cual el Islam desde muchos sectores se predica y de forma pública, y que eso no hay un temor a que eso ofenda a los cristianos y a los judíos. Y vos... Yo contaba el caso del ex ministro principal de Escocia, y vos empezaste a contar la situación que se está viviendo por ejemplo, en los colectivos en Oxford, que tienen que de repente parar para que el conductor pare a rezar, y hasta ahí que no te llegué a escuchar. Y se escuchó, no me acuerdo la secuencia, pero se escuchó que hace 25 años, cuando yo vine aquí, había solo una mezquita. ¿Eso se escuchó? Sí. Quizá ahora sí. Sí, entonces yo creo que es una nueva realidad, y tenemos que aceptarla. Y incluso toda Europa, Francia, no sé si eso se escuchó, yo lo dije antes, en mi opinión es Fran Rabia. No se escuchó eso. Sí, yo llamo a Francia, dejé de llamarla Francia, ahora lo llamo Franz Rabia. Yo voy muy a menudo y veo el cambio muy acentuado que hay en Francia, y Europa es Euravia. Aquí en la mismísima Universidad de Oxford, después del 7 de octubre, tuvimos acampamentos que nunca pensamos que los pro-palestinos o los llamados progresistas ciegos iban a poner en esta universidad casi milenaria, porque tenemos 900 años de historia, carpas, y la universidad iba a no actuar, porque es lo que pasó. La universidad no pudo hacer absolutamente nada. Hay estudiantes que yo mismo les aconsejo que vayan en las calles sin kippah, y hay otros que ya empezaron hay un servicio de kippot que te lo hacen con el mismo cabello tuyo, ¿no? Lo ofrecen en Francia y en Israel. Entonces ya tenemos estudiantes que andan así por la calle. ¿Se escuchó el ejemplo que di de una amiga en la piscina? No. Y bueno, cada cosa que decís, perdón, me agarro la cabeza porque me parece terrible lo que estás contando, pero por favor, estamos en los años 30. Yo creo que estamos en los años 30, Darío. La esposa del rabino tiene 7 hijos, y uno de ellos, Levi, va a la piscina, claro, va con kippah. Y después del 7 de octubre, las madres, no musulmanas, inglesas, la sacaron del grupo de WhatsApp, o sea, hicieron un grupo de WhatsApp paralelo, y llevaron otros amiguitos para que se cumpla el cupo de la piscina, porque la piscina tiene un cupo. Y ella, cuando llevó al niño, dice: ¿pero cómo no hay lugar para mí? Dijo: no, porque hubo una reinscripción. ¿Cómo no te enteraste? No me enteré, no recibí ningún WhatsApp. Es que hay un grupo nuevo. Y fue la manera de echar a judíos del grupo de la piscina.
Entonces, vemos muchos ejemplos de ese tipo, también lo vemos en el ambiente académico, en la sala de profesores de la Universidad de Oxford, gente que uno creía que eran amigos y educados y que entendían de qué va la cosa en Medio Oriente, los encontrás escuchando y hablando libremente ahora, ¿no? En contra de Israel y con un tono muy antijudío. Entonces yo vemos una nueva realidad, yo lo llamo los años 30, por eso le aconsejo a todo el mundo tener el pasaporte actualizado, tener dinero en efectivo y estar preparado para mudarse. Yo no hablo todavía de emigrar del Reino Unido, pero creo que si no sos bienvenido en un lugar, en un pueblo, en una ciudad, múdate a otra por ahora y después pensate si emigrás. Ahora, lo que estás describiendo es impactante porque nosotros venimos siguiendo de alguna manera de otro lado. La verdad que Argentina en este punto, así como muchas cosas, es una isla de problemas. En este punto realmente ha habido incidentes antisemitas, pero la verdad es que estamos años luz de las cosas que se han visto en Europa o en los Estados Unidos. Ahora, vos ya estás yendo a un nivel de detalle, de situaciones tan de la vida cotidiana, que son estremecedoras. Ahora, al mismo tiempo, vos planteás como una resignación total, y eso es lo que a mí me impacta mucho. ¿Por qué vos decís que no se puede hacer? A ver, pero Darío, sí. dentro de la democracia no se puede hacer absolutamente nada, porque estos grupos extremistas, sobre todo musulmanes, ganan con la democracia que no tienen en sus países. ¿Cómo les podamos poder prohibir rezar en las calles? Poner la alfombrita, acá abajo de mi casa, yo vivo en el centro de Oxford, pero justo en el centro, en la plaza principal, y salgo a veces y veo ya alfombras. Entonces, ¿cómo se le puede prohibir en democracia? ¿Y por qué hay que prohibirlos? Es la nueva realidad. Actos antisemitas. El CTS, que es el organismo que se encarga de monitorear los actos de antisemitismo, registrados en lo que va del año, más de 4.000 casos. Hay un 600% de incremento, no sé si se escuchó porque lo mencioné antes cuando estoy hablando solo, no sé, de actos antisemitas. Entonces, y mencionaste Argentina, curiosamente, y a mí como argentino me encanta, Argentina se perfila como un lugar bastante aceptable para los judíos. ¿Qué otro lugar en el mundo hoy en día, salvo países del lejano oriente, ¿no? de Asia, pero del mundo occidental, yo creo que Argentina es el que se perfila mejor? Sí. Estados Unidos ya es muy difícil también, Israel también, Europa continental también, Gran Bretaña también. Entonces Argentina curiosamente se perfila como un lugar diferente, como un paraíso. Ahora, a ver, no, vos decís, esto es la nueva realidad. Ahora, todavía están lejos de ser mayoría. Digo, ya lo dije, en el 2050 falta poco, ¿no? Yo creo que voy a vivir, vos también, en el 2050. Un 17% de la población va a ser musulmana. Sigue sin ser mayoría. Es una minoría muy importante, pero... Atenti. Hay una animosidad del laico de participar en elecciones, de participar en la vida política y demás. Si vas a todos los councils de Gran Bretaña, son muy activos, por algo que mencionaste en tu editorial también. Muchos de ellos en pueblos o en villages o en hamlets, donde hay pueblitos que son ellos mayoría, entonces tienen sus pequeños, digamos, cantones, entonces quieren eso, y son muy activos y lo hacen muy bien. Yo los felicito porque los entiendo. Viven en un lugar estable, donde reciben mucho del Estado, entonces hacen bien las cosas y ellos participan mucho en la vida política. Entonces si tenés, aunque no sean mayoría, pero la mayoría en los parlamentos locales son musulmanes, pues bien. Ahora, ok, vos planteás este escenario en el caso del Reino Unido. Ahora, no puede haber una reacción, y ahora te voy a un ejemplo de otro país, que es Francia. En Francia hubo elecciones legislativas este año, y por las características del sistema electoral, la extrema derecha o la histórica extrema derecha, que ya no tengo claro dónde está la derecha y dónde está la izquierda, pero digo, lo que era la agrupación nacional de Marine Le Pen quedó tercera en términos de escaños,
pero fue la fuerza más votada. Y la otra fuerza fue la extrema izquierda. Correcto, pero a lo que voy es lo siguiente. Si uno ve el resultado de esas elecciones, no sería para nada descabellado pensar que el Frente Nacional Francés o la Agrupación Nacional Francesa pueda ganar las próximas elecciones en Francia. Y uno ve la agenda de Marine Le Pen y de quienes acompañan eso con intenciones de contrarrestar todo este proceso. ¿Vos no ves que pueda tener éxito? No, porque dentro de la democracia, que gane la derecha, pienso que puede ganar la derecha en las próximas elecciones presidenciales en Francia. Marine Le Pen y Jordan Bardella son muy populares. Ahora bien, dentro de la democracia van a tener las manos atadas, porque tienen dos, incluso en el día de hoy, Macron y su gobierno no tienen las manos libres para hacer todo lo que quiere hacer, porque se le incendian la calle, le incendian Francia. Entonces, dentro de la democracia y con una población tan reactiva, es imposible. Es imposible. Por eso yo no veo otra solución que aceptarlo. También matemáticamente es imposible. Yo ya lo dije antes. ¿Cómo hacemos? Toda Europa tiene un problema. Aquí en Gran Bretaña 1 hijo y cuarto, España también con 1 hijo, Italia con 1,5 hijos, los musulmanes tienen de 5 a 6 chicos. Entonces matemáticamente los números no fallan, la matemática es exacta. Ahora, van a ser mayoría. Entonces yo creo que hay que aceptarlo, no podemos hacer otra cosa que aceptarlo. Me parece tremendo. Me río realmente por no llorar, pero digo, y ya sé que te robé muchísimo tiempo, Esteban, y te agradezco muchísimo porque realmente esta charla es apasionante y creo que también le está resultando apasionante a nuestros oyentes. Pero digo, por ejemplo, ¿no podría haber una política, me pongo yo en el lugar de un gobernante británico que quiere cambiar la situación, de incentivar, por ejemplo, una inmigración agresiva de países afines culturalmente y de poner muchos frenos a cualquier inmigración de países que pueden ser potencialmente hostiles? ¿No hay posibilidad de ahí revertirlo? Me encanta lo que decís. Bueno, es too little, too late. Demasiado poco, demasiado tarde. La Constitución argentina, no sé si recuerdan, antes de la reforma del 94, tenía una cláusula que Argentina promovía la inmigración europea. Correcto. No sé si se acuerdan, claro. la Constitución del Verdi. Era bastante racista, porque decir europea era blanca. Eso no se concibe hoy en Europa, tratar de tener una política abierta hacia países afines, qué sé yo, cristianos que quieran inmigrar aquí. Le pueden buscar una vuelta cosmética, como lo hizo España con la reparación histórica, la ley de nietos, con la ley sefarat y demás. Todos esos son cuentos cosméticos. Yo creo que a España le importa 3 bledos, los judíos sefaradíes que fueron expulsados, es porque necesitan inmigración, entonces le ponen cosméticos para promover un poco la inmigración de países afines. Luego están, otro problema muy serio son los progresistas de izquierda y que apoyan todo esto. Cuando el Partido Conservador, que se acaba de ir, trató de un poco amedrentar al que quería inmigrar ilegalmente, de no hacerlo con la amenaza que los iba a mandar a hoteles o de asilo en Ruanda. En Ruanda era una ley ya armada y pagaron los hoteles y todo en Ruanda, había salido un vuelo primero y demás, y todo eso se paró, se revirtió. Entonces vemos pasos para adelante y pasos para atrás. Mientras los europeos o los británicos dudan qué hacer, el inmigrante musulmán avanza. Pero quiero decir, yo no quiero sonar racista. ¿Cuál es el problema que en lugar de decir Hashem Gadol, digamos todos Allahu Akbar? Que en lugar de estar haciendo tanto énfasis en aprender inglés, aprendamos árabe. No, yo creo que el problema es que el problema me parece es que si uno defiende determinados valores, y no son los valores que yo tengo, digo, yo tengo valores de libertad donde yo quiero que mi esposa y mi hija puedan circular sin ningún problema en bikini. Yo creo en eso, creo que el mundo al que vamos no será posible eso, bueno, o que quiero creer que cualquiera puede usar una equipa. Tiene que ver con los valores que uno defiende. Si uno defiende otros valores no sería un problema, ¿no? Obvio. Es que es imposible defender estos valores en un medio en el que van a ser mayoría gente que no tiene estos valores.
Yo lo veo muy, muy difícil. Es triste lo que digo, es triste porque también uno puede decirlo, si uno no lo ve desde el punto de vista la belleza de la diversidad, tampoco puede coexistir. En muchos barrios de Gran Bretaña, parejas de homosexuales tienen miedo de salir a la calle, miedo. Es muy, muy feo lo que estamos viviendo, se ve a diario. No sé si sueno alarmista, pero yo creo que Gran Bretaña y toda Europa va en camino a una islamización fuerte. ¿Sí? Impactante. Realmente me quedaría una hora más hablando con vos, Esteban. Es estremecedor, muy interesante. Nos dejas a todos realmente pensando. Bueno, Esteban Sichelo Hübner, catedrático de la Universidad de Oxford. Un placer realmente haberte tenido aquí en Far West. Fue un gusto, un gusto. Gracias, Mizrahi. Un abrazo. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Uf, qué conversación que acabamos de tener con Esteban, por favor, qué interesante realmente. Me imagino que te debes haber quedado con la misma sensación que yo. Estamos llegando a la parte final de este séptimo capítulo de Far West y no quiero dejar de hacer una breve historia del mundo porque ya es un clásico y una marca de nuestro programa. Y quiero hablar de otro estallido social y de otro movimiento que arranca como un estallido social, pero frente al cual hay una reacción muy diferente. Y es Black Lives Matter. Las vidas de los negros importan, este movimiento que vas a ver que tiene muchos paralelismos, aunque a la inversa con lo que está pasando en el Reino Unido. Este es un movimiento que nace en realidad en los Estados Unidos, aunque después tuvo un impacto en toda Europa. 2013 es la fecha de origen. El disparador de este movimiento que básicamente reclama por parte de la población negra, afro, en los Estados Unidos, que hay un racismo estructural, sobre todo por parte de la policía, que debe ser combatido, es justamente el caso del asesinato del adolescente negro Trayvon Martin en el año 2012 por parte de justamente de George Zimmerman, que era un hombre que estaba como una especie de patrulla vecinal. Un asesinato que tiene varios condimentos para pensar que hubo un componente racista en la decisión de George Zimmerman de pensar que Martin era una especie de peligro para la comunidad y de hecho llegar al punto de dispararle y matarlo aunque Martin estaba desarmado. Bueno, esto va generando protestas en todo Estados Unidos, un movimiento que se empieza a generar, que logra sumar adeptos y hay un disparador que lo hace multiplicar realmente, que nos lleva a 2020 con el asesinato de George Floyd. Todos recordarán, este hombre también afroamericano que muere luego de que un policía en Minneapolis, Minnesota, lo ahogara con la rodilla en el cuello durante 11 minutos. ¿Qué pasó? Bueno, básicamente en todo Estados Unidos hubo un estallido muy fuerte, con hechos de violencia muy graves, donde se mezclaban protestas pacíficas con saqueos, con robos, con destrucción de vehículos policiales, con quema de edificios. Muy parecido a lo que vimos aquí en Reino Unido. ¿Cuál es la diferencia? Que así como lo que vimos aquí en el Reino Unido, nos lo contaba Esteban, tuvo una reacción que es por parte de las autoridades, es decir, acá lo que se está viendo es violencia salvaje y extremismo que debe ser reprimido. En el caso de los gobiernos en los Estados Unidos y de los medios de comunicación de lo que podríamos llamar el mainstream o el establishment mediático, la reacción fue otra. Fue decir, bueno, sí, hay que condenar los hechos extremos de violencia, los saqueos, pero plantear que fueron una excepción y que en realidad lo que se estaba expresando allí era efectivamente un problema de injusticia y un problema de racismo estructural, lo cual tiene mucho de razón, porque efectivamente
uno ve rasgos, sobre todo en la policía estadounidense, de prejuicios bastante graves, que terminan muchas veces en estos asesinatos injustificados, sobre todo. Ahora, fíjense la diferencia. Lo que en Reino Unido se niega, es decir, hay un problema subyacente, hay razones para entender ese enojo, razones que tienen que ver en conflictos sociales. En el caso del Black Lives Matter, fue a la inversa. Allí todo era comprender qué era lo que pasaba y por qué la posición es diferente. Porque en un caso, las víctimas eran consideradas una comunidad históricamente segregada en Occidente, la población negra. Y eso es algo que no se puede aceptar. Del otro lado, la población afectada es la población blanca británica. Y esa población parece que no puede ser defendida y no puede defenderse. En definitiva, volvemos siempre a lo mismo, como hay una crisis política en Occidente por la cual la percepción tanto de los líderes culturales, intelectuales, como de los líderes políticos es que la única civilización que no debe defenderse es la civilización occidental. La consecuencia de que esto avance y se sostenga en el tiempo, mientras todas las demás civilizaciones avanzan, es que efectivamente termine perdiéndose la esencia de la civilización occidental, con todo lo bueno que eso tiene en términos de los valores que caracterizan a la civilización occidental, que difícilmente puedan sostenerse de esta manera. Hasta acá llegamos, ha sido un enorme placer compartir un domingo más con ustedes. Les quiero mandar un fuerte abrazo, desearles una gran semana y agradecerle, como siempre, a la jefa, a Romina Boyanjian, que hace posible que este proyecto se sostenga, y al gran Chipi Coletti, nuestro productor, nuestro coordinador y técnico, obviamente a cargo del operador, perdón Chipi, nuestro operador técnico. Gracias, gran semana, chao. Acompañan este programa desde hace casi 20 años. Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.